magistrada Julia García ante diputados del PAN. No desconocemos en lo absoluto que ya se aprobaron en las legislaturas suficientes las modificaciones y este proceso de reforma constitucional. Sin embargo, para nosotros queda esta digna rabia, para nosotros queda este ejercicio democrático y republicano donde esperamos ser escuchadas y escuchados, y para nosotros quedan las vías jurídicas, porque lo que queremos que el pueblo de México sepa es que el Poder Judicial de la Federación va a seguir por las vías jurídicas, tanto nacionales como internacionales, que tengamos que agotar para que esta sinrazón no llegue a mayores consecuencias. Esto va a significar para este país un gasto de 3.500 millones de pesos en un ejercicio absurdo, donde lo único que se va a acabar son los contrapesos reales y efectivos que siempre hemos ido por parte del Poder Judicial de la Federación. Queremos que la gente entienda que la única protección real, el único contrapeso efectivo que siempre ha habido al margen del partido en el poder, ha sido el Poder Judicial de la Federación. Por eso estamos aquí hoy pidiendo que se nos escuche en un diálogo republicano y verdaderamente democrático. Hay quien dice, desde la soberbia de sus 36 millones de votos, que tienen una abrumadora mayoría. Y eso es absolutamente falso. De los 130 millones de personas que vemos en este país, más de 90 no compartimos su proyecto político y no es justo que se nos esté ignorando. Aquí vamos a estar y de no ser así, de no encontrar el eco que es... Muy buenos días, bienvenidos a su canal, benditas redes sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la información del día. Se le olvida a la magistrada Julia García González, que yo no sé cómo es magistrada, no sabe sacar unas simples sumas y restas o unos porcentajes. Como siempre hay que explicarle a esta gente. Y de 135 millones que somos, 100 pueden votar, de esos 100, 40 no fueron a las urnas, entonces nada más son 60. Hay quienes son, no vamos a contar a los menores de edad, a los recién nacidos, a los bebés, a los infantes, a los adolescentes, y no lo digo yo, hay literatura acerca de eso. Quien no asiste a votar, que son esos 40 millones, están dejando que la mayoría, o sea, bueno, están de acuerdo con lo que elija la mayoría. Así se entiende, no como ella lo quiso explicar. Es tan limitada la pobre que Carlos Marín se burla de ella. Ya vemos cómo se pone a llorar. En este país ya no creemos en esas lágrimas de cocodrilo. Y no se lo manda a decir Marín, se burla de ella, de ella en su cara. Eres corrupta, por eso te vas. En lugar de presentarte a la elección de jueces, ministros y magistrados, si supieras que eres legal, que eres derecha, que has trabajado bien, pero no. ¿Cómo pretendes entonces que la gente te apoye? Pero bueno, no lo escuchan de mí, vamos a oírlo de Mari. Buenas noches. Está conmigo la magistrada Julia García, una de las más de 1.800 personas juzgadoras del Poder Judicial Federal, que con la pena, pero ha sido usted despedida con anticipación. Así es. Y viene un cambio de vida después de más de 30 años de trabajar en el Poder Judicial. Así es. Y se mantiene usted en la resistencia a lo que parece inevitable, que es la consumación de la reforma con la elección de jueces, magistrados y ministros el primer domingo de junio. Así es, esto forma parte de este escenario que no habíamos previsto, porque de verdad ha sido ir pasando de una incredulidad a otra, ¿no? Siempre pensamos, esto no puede suceder, y de repente pasaba, y decíamos, esto tampoco puede ocurrir, y de repente ocurre. Entonces, bueno, dentro de esta zozobra y de esta incredulidad, pues nos enfrentamos ya a un escenario donde, no, sospechosamente, decimos, sigue en marcha este proceso, totalmente cuestionado desde el principio, ilegal, porque hay suspensiones concedidas para que este proceso no avanzara, y a pesar de ello, pues diversos actores, el INE, el Tribunal Electoral, las cámaras de diputados y senadores, etcétera, han estado actuando al margen de la ley para cumplir con esta ocurrencia, si le podemos llamar de algún modo. Ocurrencia
del que fue presidente de la República, López Obrador, que propaló la idea, me parece ilusoria, de que la impartición de justicia mejorará porque se propuso, según dijo, depurar al Poder Judicial acusándolo de corrupto y de estar podrido. Así es. Y usted ha estado, digamos, en la resistencia y por lo que entiendo, esperanzada en que prosperen las suspensiones que fueron dictadas por colegas de usted, jueces de amparo. Pero, según entiendo, difícilmente prosperarán debido a la ley de amparo y el artículo 61 que dice que no se puede combatir un texto, una reforma constitucional. Así es. Bueno, varios puntos, si me lo permiten. Fíjense que hubo una campaña de denostación constante en los últimos 6 años, en el sexenio anterior, que ha continuado, en donde cotidianamente se hacían imputaciones a las personas juzgadoras. Nos convertimos en el enemigo del sistema, ¿no? Cuando nos parece que quien ostentaba la presidencia dejó de tener un enemigo porque era la oposición, bueno, pues entonces llegó a la presidencia y nos convertimos en el enemigo público. Ahora, estos señalamientos de corrupción constantes, si nosotros los revisáramos, en realidad nunca ha habido una imputación directa contra una persona específica con pruebas que demuestren que hay actos de corrupción. Lo que sucedía es que cuando un juez o jueza sacaba una sentencia adversa a los intereses del poder político, en automático se nos reprochaba y se nos atribuía esa corrupción. Entonces, no es que sea un acto de corrupción, era el sentido de las sentencias que les incomodaban o no les parecían adecuadas para su proyecto. Sí, de hecho no hubo una consecuencia, digamos, judicial en contra de ninguna persona juzgadora. Así es. Incluso, también hay que decírselo a la gente, nosotros tenemos serios controles disciplinarios, tenemos un órgano que nos revisa, el Consejo de la Judicatura Federal, donde además de que cada año se nos hacen visitas ordinarias, se nos piden los números, la productividad, nos revisan todo lo necesario, es como una auditoría que le hacen a una empresa. A nosotros nos hacen en los órganos jurisdiccionales 2 visitas al año para corroborar que todo esté al pendiente. Incluso se publican, si usted va a un tribunal, hay letreros de en este tribunal se va a hacer una visita. Si alguien tiene alguna queja, alguna denuncia, algo que quejarse en relación con el personal, lo puede hacer en este momento que llegan las personas que hacen las visitas, levantan las actas y se investigan. Entonces, bueno, este tema de la corrupción, ¿no? Si hay que decirlo, fue en realidad una forma de tratar de legitimar esta cooptación. ¿Por qué? Porque una vez que nos volvimos el enemigo público en este país donde la corrupción, el nepotismo, ¿para qué servimos? Mejor que no trabajen, así no liberan delincuentes, etcétera, etcétera. Ese fue el discurso oficialista de los últimos años. Pues llegamos a un escenario donde lo que se busca, dicen, es democratizar al Poder Judicial Federal. En relación con ello hay que hacer ciertas puntualizaciones. Primera, tenemos un origen democrático, no un origen que derive de las urnas, que es distinto. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por su esencia misma, pues requieren un respaldo político que se refleja a través de las urnas, ¿no? Son cargos que tienen que votarse, que ser votados, pero nuestra función está prevista en la Constitución. O sea, por eso tenemos ese respaldo democrático, porque la Constitución contempla que existan estas 3 esferas del poder, donde el Legislativo hará una cosa, el Ejecutivo hará otra, y a nosotros nos corresponde aplicar la ley en cada caso concreto. Sí, no representan a un grupo social determinado, representan en todo caso los intereses colectivos a través de la justicia. Las leyes. Así es. Y ahí es donde puede venir inclusive fallos quizás injustos, pero hay canales judiciales para ventilar esas inexactitudes o arbitrariedades, si fuera el caso. Pero el caso es que estamos ya en el momento en que los comités de evaluación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial han terminado el registro de aspirantes, se hizo el milagro de la multiplicación de los panes y lo que parecía poco interés se volcó en decenas de miles de aspirantes. ¿Qué piensa usted de ese entusiasmo repentino? Pues lo menos que puedo decir es que es sospechosísimo, ¿no? O sea, es increíble que de 2.000, 3.000 personas que se habían inscrito al viernes, milagrosamente al domingo teníamos 18.000 en un poder y más de 11.000 en otro. Aquí lo que hay que además decir es, se estará investigando y documentando desde luego, pero había denuncias de que sus sistemas estaban colapsados.
Incluso el Poder Judicial, perdón, creo que fue el Ejecutivo, tuvo que sacar unos correos electrónicos. El Legislativo. El Legislativo tuvo que sacar unos correos electrónicos, pero además hay denuncias, y también habrá que documentarlas, de que permitieron que se inscribiera cualquiera, que no reuniera los requisitos mínimos para participar, ¿no? Gente sin cédula, gente que no tiene tal vez la carrera o el promedio. No hay forma de constatar que esos perfiles cumplan. Perdóneme que la interrumpa, pero lo que parece es que la copiosa inscripción se dio en dos poderes eminentemente políticos, porque en el Poder Judicial no llegó ni siquiera la cifra mínima que se esperaba, de poco más de 5,000. Y esto, de entrada, por supuesto, por si acaso y por teléfono, asegura que está politizado el proceso. Porque además en las boletas electorales se supone que aparecerán los candidatos con el poder que tienen detrás como proponente, ¿no? Así es. Sí, quiero comentar además algo muy importante. De los 3 comités, el único que ha actuado con total transparencia desde el principio ha sido el del Poder Judicial Federal. Sí, que además parece que va a hacer exámenes. Y el único que va a pedir un examen de conocimientos. Entonces, el único de los 3 poderes. Así es. Hay algo, magistrada, que quisiera que usted me dijera lo que piensa. La Constitución establece que el supremo poder de la República reside en los 3 poderes. Así es. Entonces yo con este tema he pensado que es como la Santísima Trinidad, son 3 en 1, claro. Y pareciera que 2 se han ido sobre sí mismos porque constituyen el supremo poder, los 3 poderes, no nada más 2. Y no sé qué piensa usted de lo que parece ser la inevitable absorción por parte del movimiento López Obradorista, del Poder Legislativo que ya tiene en la bolsa y ahora del Judicial. Pues por eso hablamos de este peligroso escenario donde estamos subvirtiendo el orden mismo constitucional. Estamos acabando con uno de los principios torales y esenciales de nuestra democracia, que es precisamente la división de poderes. El día que tengan un poder judicial cooptado, donde puedan incidir, donde puedan imponer qué decisiones tomar, pues la gente queda absolutamente indefensa. ¿Por qué? Porque los juicios de amparo, lo que ventilamos o lo que analizamos son los actos de autoridad. Lo que verificamos es que esos actos de autoridad respeten los derechos humanos de las personas. El día que no ocurra esto, pues entonces las personas hemos quedado a merced de la barbarie, porque no habrá un control efectivo, no habrá quien fije límites al poder político, y me estoy refiriendo a las legislaturas y a los poderes ejecutivos. No, porque los juzgadores estarán más bien sometidos a quienes los hayan impulsado o impuesto. Pero mencionó usted los amparos y hasta donde tengo entendido difícilmente prosperarán. El tiempo de esta emisión se está agotando. Julia García, magistrada en materia administrativa, magistrada de circuito, que además tiene experiencia en asuntos relacionados con los derechos de la mujer y con otras cosas a lo largo de su carrera. ¿Aguanta usted aquí? ¿Seguimos platicando? Por supuesto. Gracias, Julia García. Bueno, lo bueno fue que en la entrevista no hablaron de los 3 meses de suspensión que cobraron su sueldo íntegro, de que ya cobraron su bono anual íntegro, de que ya cobraron sus aguinaldos íntegros. Es lo bueno que eso no hablaron de los expedientes, de los casos que han dejado sin resolver, que ya no resolvían desde antes del paro laboral y que ahora se incrementaron por el paro. No hablaron de los 13,000 millones de lesión al erario, de pagar sueldos de gente que no laboraba. No hablaron también de que no hubo ahorro presupuestal, porque pues cuando una empresa se va a paro, bueno, una institución, se deja de haber gastos en materia de teléfono, de luz, de papelería y todo, pero vimos que ellos estaban trabajando marchas forzadas para sacar amparos, para ampararse, para liberar criminales, para devolverles sus cuentas. De eso tampoco no hablaron. Es increíble cómo al día de hoy esta gente piensa que los mexicanos no nos enteramos o no nos interesa, no escuchamos, o no salen las noticias o no existen medios alternos que informen con respecto a todo eso. Ellos nada más hablaron, sí, le hablaron como siempre a unas cuantas personas. Andrés Manuel es malo, desde la narrativa,
está dividiendo, está desapareciendo un poder. Bueno, pero ¿por qué no dicen la contraparte? Para que la gente se pueda formar un criterio, siempre lo digo. Si no, nada más escuchan esto, ay, sí, es malísimo, el ejecutivo es malísimo. Ajá, y el poder judicial es buenísimo. Bueno, hay que preguntarle a Xochitl Gálvez. Su hermana tiene 12 años encarcelada y aún no recibe sentencia. Así de eficientes y de eficaces son. Ah, y cero corruptos, como dijo Julia García. No hay un solo acto de corrupción demostrado. Uno solo, ¿eh? Bueno. Habría que preguntarle a los viernesazos y los sabadazos si eso no son actos de corrupción. ¿Qué serían? Pues bueno, amigos y amigas, hasta acá la información. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan, comenten. Excelente día, excelente inicio de semana. Ya casi estamos cerca de la Navidad. Nos vemos al ratito con más información. Bendiciones, chao, chao.